Buenos días. La palabra de Dios nos lleva a meditar en Éxodo capítulo 8, versículos 16 al 32. ¿Cómo es Dios? Él es Dios de todo el mundo y tiene poder para actuar donde Él lo desee y como Él lo desee. Él tiene poder de dividir, azotar y controlar todo lo que sucede en este mundo y la vida de los que habitan en Él también están bajo su soberanía. Él es Dios. A Él no le gusta ser ignorado. En la porción de hoy acerca de los piojos, vemos a Dios atacar directamente el sistema de sacrificios de los egipcios. Sí, los sacerdotes egipcios eran extremadamente cuidadosos sobre la higiene y los rituales de limpieza. Por lo tanto, tal infestación de piojos no les permitía adorar a sus dioses. No es de extrañar que incluso los animales fueran infectados o afectados. Dios así lo quiso, ya que los dioses de Egipto no recibirían sacrificios de animales infectados, por lo tanto, su sistema sacrificial se vio afectado. Tremendo, ¿verdad? La limitación que tuvieron los hechiceros para convertir el polvo en piojos nos muestra también, como lo que acabamos de comentar recién, que el poder de este mundo es limitado en comparación al de nuestro Dios. Sí, el ser humano se cree poderoso. Se levanta, planea, decide, hace, deshace, argumenta y se siente superior a otros. Pero Dios mueve un dedo y todo se detiene. Entonces el hombre reconoce que hay un Dios, al igual que sucedió con los hechiceros. Somos seres limitados, no importa qué hagamos o cuánto nos esforcemos, somos limitados. Y lo único verdaderamente relevante que podemos hacer es reconocer a Dios y su manifestación en nuestras vidas y aún en el mundo que nos rodea. Increíblemente, la única grandeza que habita en el ser humano es Dios, y sin Él no es nada. ¿Acaso creemos que podemos hacer y deshacer en nuestras vidas olvidándonos de Dios sin sufrir alguna consecuencia? Que no necesitemos tocar fondo para llegar a admitir que lo que somos, lo somos en Él y que lo necesitamos a Dios. Él es soberano, totalmente soberano. La negación de esta verdad trae grandes problemas a las personas. Incluso este mundo atraviesa grandes problemas por negar la soberanía de Dios. El hombre no puede ignorar a Dios y definitivamente no le conviene ignorar a Dios. Suena terrible, ¿verdad? Pero tal vez, solo tal vez, yo debería tomar este pensamiento y reflexionar en mi vida hoy, y te invito a que lo hagas. ¿Estaré yo ignorando a Dios? Quizá Él viene hablándome, exhortándome en cuanto a la manera en que estoy viviendo o haciendo las cosas en mi vida. Quizá las estoy haciendo bajo mi parecer, pero no puedo ni debo continuar así. No ignores a Dios, no lo ignoremos más. Escuchémoslo antes de que las cosas se pongan feas. Luego de los piojos vinieron enjambres de moscas, lo cual se traduce así en la porción original, como enjambres de mosquitos. Imagina un mosquito picándote. Bien, ahora imagina un enjambre picándote. Sí, definitivamente las cosas se pusieron feas, pero aún en medio de eso, Faraón quiso negociar con Dios. El hombre no puede negociar con Dios. Tú y yo no debemos pensar así. Las cosas con Dios no son como
las negociamos nosotros con otras personas. Los negocios turbios de este mundo no se pueden comparar a los propósitos de Dios. El dejar Egipto tenía connotaciones trascendentales, como las tienen los propósitos de Dios para nuestra vida. No son negociables, no lo son. No era solo salir, era dejar la esclavitud, dejar la tierra malvada, llevarse todo, empezar de nuevo. Aquí es donde asumimos una nueva vida, dejando la servidumbre y encontrando la libertad, la cual es el propósito de Dios para todos nosotros. ¿Has tomado esta decisión? ¿O sigues negociando con Dios? ¿O intentando hacerlo? ¿Acaso te encuentras en este punto de tu vida? Quizá te encuentras negociando con un pecado. Cuidado. No hay acuerdos en común con el pecado, porque éste siempre te demandará más atención. La idea clara de una nueva vida la expresó Moisés en el versículo 27. Las cosas se debían hacer tal y como Dios lo decía. Y así es hoy también para con nosotros. Hay una rendición total en mi corazón para con Dios. ¿O acaso estoy negociando con Él o con el pecado? Sé que entiendes a lo que me refiero. Negociar es algo como, bueno, hoy voy a la iglesia, pero cuando salgo de ahí, nadie sabe lo que sucede en mi vida. O aún peor, no voy a la iglesia, no necesito ir, pero bueno, Dios sabe que creo en Él. Y entonces vivimos creyendo de esta manera que es suficiente ser cristiano, pero no. Faraón pidió que se orara por él. Es decir, que él también reconocía que Dios era Dios. La Biblia dice que el diablo cree en Dios, en Santiago, en el libro de Santiago, pero aún dice que el diablo tiembla, lo cual muchas veces no le sucede al ser humano. No nos engañemos más. No ignoremos las advertencias de Dios, no ignoremos a Dios. Vivir desentendidos de Él no significa que Él no sea Dios y que no vaya a actuar. Hay un animal llamado avestruz que cuando se ve en problemas esconde la cabeza. Sí, cava un pozo y esconde la cabeza en la tierra. Debes haber escuchado de él. Es grande, plumudo, patas largas, cabeza pequeña. Seguramente has escuchado del avestruz o del ñandú, que cuando se ve escapando de su enemigo, mete la cabeza en la tierra. Pero ¡qué iluso! Porque todo el resto de su cuerpo lo expone fácilmente. Quizá el avestruz sienta alivio al esconder la cabeza, pero esto no durará mucho. No seamos ilusos como el avestruz. No podemos huir de Dios, no podemos evitarlo o ignorarlo por mucho tiempo. Pero sí nos conviene volvernos a Él, buscarlo, obedecerlo. Si somos parte de su pueblo, al igual que en la lectura de hoy, Él actuará a nuestro favor. Oh sí, Él es fiel para con los que le son fieles. Busca a Dios. Si sabes lo que te conviene, busca a Dios. Entrégate totalmente a Él de una vez por todas. Dios te bendiga.